El día de hoy lo que voy a hablar es más enfocado hacia la rehabilitación cognitiva, dado que pues hemos encontrado que siempre en la rehabilitación desde terapia ocupacional hablamos mucho de lo motor, del momento ferulaje, pero hay un tema que a veces no manejamos adecuadamente y tenemos mucha confusión y es la parte de la rehabilitación cognitiva. Entonces, entender que la cognición, siempre la cognición, son esos procesos operarios mentales que nos permiten hacer actividades desde el cerebro para analizar y tomar decisiones adecuadamente, y esto nos permite fundamentalmente la adaptación dentro de nuestro medio social y la supervivencia, por lo cual nosotros desde terapia ocupacional manejamos siempre nuestro ciclo vital desde la parte de ocupación. Siempre cuando hacemos una clasificación tenemos que tener en cuenta dos cosas: la clasificación de los procesos básicos, que son los que procesan y elaboran la información. Estas que nos dicen que tenemos 4 habilidades que hay que tener en cuenta, que son los sensoperceptual, que es todo el sistema que procesa la información, capta esas sensaciones y le da un sentido. Está la parte de la atención, que es lo que nos permite seleccionar, poner atención, concentrarnos y mantener todos esos recursos para todos los estímulos que nos llegan a nosotros. Tenemos el procesamiento de la información, que es la que nos permite captar y que puede hacer elaborar esa información que nos llega. Y por último, la memoria, que es todo lo que nos queda en nuestro sistema para posteriormente recordarlo, ya sea a corto o a largo plazo. Y también tenemos otros procesos mentales superiores, que son el pensamiento, que es el que nos permite elaborar juicios, tomar decisiones y creer y generar todos esos aprendizajes, al igual que las funciones ejecutivas, que son todas esas conductas que nos permiten planificar, inhibir la conducta y tomar las decisiones. El aprendizaje, que es todo lo que logramos entender y comprender de esas habilidades. El lenguaje, que lo trabajamos junto pues, con fonoaudiología, que es el que nos permite toda la parte de regulación interna de la conducta. El seguimiento, del lenguaje no oral y oral. Y por último, la creatividad, que nos permite generar estrategias nuevas. Y por último, la motivación, que es el que nos permite, nos orienta a una conducta y a esas energías en las tareas e intereses, que es lo que más trabajamos nosotros como desde terapia ocupacional en nuestra parte de la ocupación. Pero hoy me voy a enfocar un poquito más en la parte de la rehabilitación cognitiva, que es el proceso que llevamos teniendo en cuenta esos déficits cognitivos que identificamos en los pacientes con ACV, y tenemos que tener en cuenta esas capacidades funcionales que tienen esas personas para mejorar o compensar los déficits, para poder mantener nuestro desempeño ocupacional y poder ejecutar nuestra parte de la ocupación. Entonces, la OMS nos dice que la rehabilitación cognitiva se da en 4 niveles. Esos 4 niveles es lo que nosotros desde terapia ocupacional tenemos que tener en cuenta para hacer una buena rehabilitación. Lo primero es todo lo neuropatofisiológico, que son esas alteraciones físicas, como son esas lesiones neurológicas que nos genera el ACV, dado que pues si no podemos comprender y no podemos entender la lesión, podemos tener unas fallas cognitivas. Esto nos generan unas alteraciones, que son esos daños y esos déficits lingüísticos que nos dificultan para recordar esa nueva información que vamos a recibir de aquí en adelante. Y nos genera también unas limitaciones funcionales, que nos da un cambio que puede producirse en las actividades de la vida diaria, tanto cotidianas como consecuencia de esa alteración, que no nos permite ejecutarnos ni desempeñarnos en nuestras actividades cotidianas, y pues nos afectan la participación, que es el impacto que nos llevan a esas actividades sociales e instrumentales, ya para desenfocarnos en unas actividades más de nuestra ocupación, más de nuestra labor o de nuestro tiempo libre. Entonces, para tener siempre en cuenta, y esto es algo clave que todo terapeuta ocupacional tenemos que tener, y es que cuando nos llegan los pacientes tenemos que saber el tipo de la lesión, porque si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, el frontal, el parietal, temporal, occipital o insular, cada una de estas habilidades, cada una de estos lóbulos me va a decir en qué parte puedo tener una lesión importante a nivel cognitivo que puede estar afectando mi desempeño ocupacional. Entonces, siempre importante estar pendientes del tipo de la lesión que nos muestra la parte cuando nos llega un paciente con una ACV. E inclusive tener en cuenta el polígono de Willis y dónde está afectado ese territorio vascular, dado que cada territorio vascular nos va a decir qué posible sintomatología va a tener el paciente. Entonces, normalmente si vemos desde cualquier arteria que podamos tener en cuenta, cualquier oclusión, vamos a tener una leve lesión, ya sea cognitiva o no, que le genera al paciente y que puede estar alterando su desempeño en sus actividades cotidianas, ya sean básicas o instrumentales de la vida diaria. Entonces, es importante siempre tener en cuenta qué tipo de lesión vamos a ver. Entonces, puede ser en cualquiera de las arterias, pero siempre tenerlo en cuenta,
para poder identificar a nuestro paciente y poder hacer una adecuada valoración cognitiva. Entonces, hay unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer y recordar en nuestra rehabilitación cognitiva. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros pacientes pueden generar agnosias y son esas dificultades para reconocer sentidos, afectando su procesamiento y reconocimiento de objetos. ¿Esto en qué nos puede afectar? Que sí puede generar un daño tanto cognitivo como en su desempeño ocupacional. Y como sabemos, pues siempre vamos a tener varios tipos como son prosognosias, las visuales, las táctiles, las olfativas. Pueden ser muchos tipos de agnosias, pero esas agnosias sí tenemos que tenerlas en cuenta para poder identificar en qué se nos está afectando en el paciente. Y lo mismo nos pasa con las apraxias, que son esas alteraciones de gesto motor y coordinación que previamente ha afectado, pues nos puede estar generando alguna lesión, sobre todo nos pasa en el hemisferio izquierdo, pero nos puede estar afectando en cualquiera de este tipo de apraxias, que ya sea ideomotora porque no coordina el paciente, o inclusive algo desde el terapia ocupacional que nos afecta y hemos dado cuenta es en la apraxia del vestido. Entonces un paciente que no se va a poder vestir, no se va a poder desempeñar, no va a poder ejecutar sus actividades cotidianas y tenemos que estar enseñándoles y generando estrategias cognitivas desde la atención para poder llevar a ese tipo de rehabilitación hasta de una actividad básica como es un vestido. Algo también que hemos dado cuenta acá en la rehabilitación, que nos hemos dado cuenta en la parte cognitiva, es que se nos genera mucho tipo de afectaciones como la eminatención. Entonces, es el resultado de ese daño, sobre todo el hemisferio derecho, que el paciente tiende a ignorar y a omitir en su campo visual. Entonces, si yo no reconozco ese lado derecho, puede que no esté reconociendo qué identifico, qué reconozco o qué puedo estar haciendo. Entonces, sí es importante porque desde acá con habilidades y con rehabilitación enfocada hacia la atención y hacia lo visoperceptual, puedo estar generando una rehabilitación cognitiva, llevando a un mejor reconocimiento y un mejor concepto. También existe la emineligencia, que a veces confundimos los dos conceptos, entonces es importante tener en cuenta que la eminatención lo omito, pero lo reconozco, sí estimulo, pero en la emineligencia lo omito totalmente y a veces es muy complicado que reconozca el paciente. Entonces hay diferentes, ya puede ser sensorial, puede ser motora, puede ser afectiva o de representación, pero importante tener en cuenta que estas emineligencias también hacen parte de un proceso de atención que nos puede costar un poquito más en la rehabilitación, pero que es importante tener en cuenta para que el paciente haga un concepto de lo que está pasando, haga una conciencia corporal y podamos estar empezando a focalizar toda la parte cognitiva desde la atención y la comprensión para poder seguir instrucciones. Y también otro proceso de atención que nos genera mucha dificultad son las hemiagnosias, que es la dificultad en la limitación en el campo visual, que sabemos que no es una omisión, sino que sí se encuentra limitada y que tenemos que tener en cuenta para que esa visión y esos esquemas visuales podamos ejecutarlos desde cualquier actividad. También es importante, también se genera, puede ser derecha, puede ser bilateral, puede ser solo de un segmento izquierdo o puede ser de los 4 segmentos, pero lo importante es tener en cuenta que esta rehabilitación nos va a ayudar a que si hacemos un adecuado proceso cognitivo, podemos estar haciendo muchas habilidades, mucha rehabilitación adecuada y podemos generar mayor a nivel visual, pues en este caso. Desde la intervención de terapia ocupacional hay que reconocer muchos medios que tenemos para hacer una intervención. Está el ensayo y el error, también basarnos en la evidencia científica, reconocer el nivel del daño y después el nivel de consecuencia que tiene el paciente al momento de valorar un paciente, centrarnos en alcanzar esas metas más relevantes en la función de sus capacidades y de todas sus habilidades que tenga, identificar las consecuencias emocionales y afectivas que pueden conllevar al paciente a esos daños cognitivos que se nos generan la depresión y la ansiedad, que a veces es algo que se nos genera mucho en los pacientes cognitivos y también tenemos que manejar esas emociones para que podamos hacer una adecuada estimulación cognitiva, dado que esta parte cognitiva a veces en muchos pacientes es lo que más afecta que un paciente pueda rehabilitarse porque pues se sienten que estamos con menos capacidad, con menos habilidades y afecta emocionalmente. Entonces es importante desde nosotros poder identificar, planificar e implementar una adecuada evaluación e intervención, desde el daño y su evolución, desde cómo se encuentra el paciente, hacer unas evaluaciones cognitivas completas y sencillas que no le generen al paciente ansiedad al momento de intervenir,
mirar el nivel de conciencia, dado que muchos pacientes llegan con delirium. Cuando el paciente llega con delirio, definitivamente no hacemos una prueba cognitiva, podemos evaluar el delirium, cómo se encuentra. Si un paciente nos llega con una afasia, pues no es pertinente hacer una valoración cognitiva, dado que pues va a haber un rango de error. La capacidad del aprendizaje, importante la red de apoyo familiar que tengamos para poder continuar con todo ese proceso de rehabilitación y identificar la ocupación de la persona, en qué se desempeña y en qué actividades vamos a enfocar toda esa rehabilitación hacia él. Entonces, las pruebas que nosotros valoramos acá desde la fundación son dos súper clave. Entonces, la primera es la que siempre todos conocemos, que es el test de Mini-Mental, que es una prueba de cribado que nos ayuda a identificar esos síntomas cognitivos o un tipo de demencia y nos presenta una sensibilidad del 79.8% en especificado 81.3%. Evaluamos todo lo que es la orientación, la memoria, la atención y las praxias del paciente. Pero nos hemos dado cuenta que esta prueba a veces es tan sencilla y hay pacientes que con esta prueba tan sencilla no se logra identificar verdaderamente la dificultad que tiene. Normalmente esto lo hacemos con pacientes que ya tienen un antecedente de Alzheimer o tienen un deterioro o una demencia muy avanzada o un muy bajo nivel escolar, aplicamos este tipo de pruebas. Pero también estamos utilizando el test cognitivo MOCA, que es un test mucho más completo. Este nos mira un tamizaje específico en el deterioro cognitivo, inclusive leve, y podemos llegar a ver características psicométricas ya más del 87% hasta el 90% de un punto de cohorte y nos evalúa más la parte de las funciones ejecutivas, el lenguaje, la fluidez de la persona y lo mismo que trabajamos con el Mini-Mental. Esto lo hacemos con pacientes que tienen un alto nivel de escolaridad, dado que pues nos evalúa mucho más cosas, pero hemos encontrado pacientes que o presentan un analfabetismo o presentan una limitación visual y nos alteran las pruebas. Por ello hemos empezado a aplicar el MOCA Blink, que es el mismo instrumento MOCA, y este solamente lo utilizamos con pacientes con limitación visual. Estas limitaciones visuales nos permite evaluar la parte cognitiva sin necesidad de llegar a la parte visual y nos da el mismo de 80-90% de validez durante la prueba. Lo único que no maneja esta prueba es las funciones ejecutivas, pero nos evalúa el resto de habilidades. Y tenemos el MOCA básico, que es para pacientes analfabetas o con un muy bajo nivel de escolaridad, porque es una prueba tan sencilla que nos evalúa lo mismo, solamente es más de nivel visual y más de comprensión y más sencilla. Entonces, esto nos permite con el paciente poder identificar los niveles cognitivos, las alteraciones cognitivas desde cualquier tipo de patología. Y lo más importante con esto es llevar a estas actividades cognitivas a las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, son esas habilidades que realizamos de forma continua, que cuando llegamos acá por una ACV en un niche muy alto, podemos llegar a tener una alteración muy fuerte y se puede romper todo nuestro esquema de las actividades y se caracteriza acá por que el paciente haga su desempeño, su independencia personal y autónoma. Cuando esto se pierde, pues esto genera algunas dificultades para ejecutar nuestras actividades normalmente. Entonces, para tener en cuenta, recordar que nuestras actividades de la vida diaria son tres, son las básicas, que son las que hacemos de alimentación, aseo, baño, control de esfínteres, movilidad, el sueño y el descanso. Tenemos las instrumentales, que son el teléfono, manejarnos en la comunidad, nuestro mantenimiento de la salud, el manejo de dinero, el cuidado del hogar, procedimientos de seguridad. Estas son las actividades instrumentales. Y las actividades avanzadas, que son el trabajo, ocio, participación, contactos sociales, el viaje, lo deporte. Esto se nos va a alterar cuando ya salgamos de la hospitalización y si no tenemos un adecuado proceso de intervención. Entonces, acá para un breve recordatorio, nosotros manejamos todavía la escala FIN, que es un instrumento utilizado para estos pacientes. Solo nos enfocamos en la parte de autocuidado. También evalúa una parte cognitiva y con esto lo que hacemos es identificar que esa parte cognitiva, esa parte instrumental, si se nos alteró la funcionalidad, cómo podemos empezar a involucrar y hacer un trabajo en conjunto desde terapia ocupacional, inclusive con nuestros compañeros, para que el paciente a nivel cognitivo pueda recordar, pueda empezar a elaborar procesos y podemos llegar a volvernos otra vez independientes, autónomos en lo más posible para generar una independencia total. Desde este año, desde terapia ocupacional, hemos hecho una pequeña medición
donde nos hemos dado cuenta que casi el 50% de nuestros pacientes que ingresan al centro de ACV hemos tenido, de esos 100% los hemos valorado, pero más del 70% hemos logrado hacerle valoración cognitiva, y estas valoraciones cognitivas nos han identificado que el paciente es importante desde el principio hacerle una valoración oportuna. Entonces, a veces nos enfocamos más en la parte motora y es súper importante, pero a veces la parte cognitiva nos lleva también a rehabilitar esa parte motora, sensorial. Entonces, es importante hacer esas pruebas porque dado a eso nos hemos dado cuenta que los pacientes sí generan un deterioro cognitivo entre leve a moderado y ha afectado mucho su desempeño ocupacional en la comprensión, inclusive en seguir instrucciones, que puede afectar la intervención de todo el equipo multidisciplinario. Entonces, ya como conclusión, entonces, importante la valoración oportuna y eficaz dentro de la estancia hospitalaria, teniendo en cuenta 6 horas posterior a la trombólisis o trombectomía que tenga el paciente, nunca se hace directamente, toca esperar un tiempo prudencial y hacer la prueba adecuadamente. Es importante hacer la prueba completa, identificar todas las dificultades que tenga el paciente, siempre que las valoraciones cognitivas sean rápidas y eficaces, no frustrar al paciente, no llevar a otro tipo de depresión o ansiedad que puede generar un paciente con un deterioro cognitivo, realizar una valoración en lo más oportuna posible, identificar cuando el paciente presenta afasias, presenta un delirio o está en un tipo de sedación para no realizar las pruebas, sino esperar posteriormente a cuando el paciente vaya generando una adecuada recuperación. Muchas gracias.